Presenta Banco de Seguros del Estado. En Uruguay nadie te da más seguridad. Crecimiento, desaceleración, recesión. ¿Cuál es el significado de estos términos? Es una pregunta que le hacemos ya mismo a Bruno Barreto a través de la columna financiera. ¿Cómo estás, Bruno? Bienvenido. Miguel, buenas noches para todos. Y en momentos que se están por conocer los detalles de esta rendición de cuentas, y por ejemplo el equipo económico habla de crecimiento, es importante analizar bien estos datos. También incluso cuando el propio Banco Central publica sus balances y no tenemos mucha idea, cuando vemos muchas gráficas, bueno, todos estos conceptos técnicos se los explicamos en esta columna de educación financiera. La economía de un país está marcada por la actuación de su Producto Bruto Interno, es decir, el valor total del conjunto de bienes y servicios finales producidos en un determinado periodo, en este caso un año. Y el desempeño de ese año puede generar distintos fenómenos, entre ellos que haya crecimiento, desaceleración, estancamiento o recesión. Para llegar a estos conceptos, tanto el gobierno como analistas miden los promedios de los trimestres de un año para determinar qué arrojan los resultados económicos. Si bien la medición más conocida es la de un año con respecto a otro, se pueden analizar periodos de tiempo que nos permitirán ver con más nitidez el comportamiento de la actividad económica. Por ejemplo, la medición desestacionalizada. ¿Qué significa esto? Que nos permite ver cuánto creció la economía en un trimestre respecto al trimestre anterior. ¿Por qué desestacionalizado? Bueno, porque como naturalmente los datos económicos, las ventas de las empresas, etcétera, tienen cierta estacionalidad. Por ejemplo, en el primer trimestre del año, como la gente está de vacaciones, se trabaja menos, pero hay un efecto de turismo. Entonces, quitamos ese efecto estacional de los datos para poder comparar adecuadamente contra un trimestre inmediatamente anterior, que no necesariamente es el mismo. Para tener un mejor termómetro de cómo está evolucionando la economía, solemos mirar con más detalle el dato desestacionalizado. Lo que sucede a veces es que, y Uruguay es un caso, a nivel de sectores o a nivel de los componentes del gasto, es decir, inversión, consumo, etcétera, el Banco Central no publica series desestacionalizadas, entonces ahí no nos queda otra que, por lo menos en base a los datos oficiales, mirar y enfocarnos en las tasas interanuales. Cuando hablamos de crecimiento hay varios aspectos a tener en cuenta, ya que existen distintas particularidades, como sucedió con la pandemia de COVID-19, que las economías se desplomaron y luego hubo un rebote por una mayor movilidad. No es lo mismo crecer un 5% porque el año anterior caíste un 5%, como le pasó a Argentina, por ejemplo. En realidad Argentina creció 10 y cayó 10, que sistemáticamente estar en un nivel... estar en torno a tu nivel de crecimiento tendencial y por alguna razón crecer más. En el fondo, a largo plazo, lo que uno debería de querer como ciudadano y como gobernante es que el crecimiento potencial de la economía crezca. Es decir, hoy en día, si utilizáramos todos nuestros factores de producción, inversión, capital humano y productividad, deberíamos de crecer en torno al entre 2 y 2,5%. Ese es el promedio de Uruguay. Ese es el promedio de Uruguay y de hecho surge en este caso de la última estimación del Comité de Expertos en el marco de la regla fiscal. Es lo que hoy en día los factores, como te comentaba, capital humano, productividad e inversión, stock de capital, es lo que le permiten crecer. Otro de los fenómenos que pueden ocurrir en la economía de un país es la desaceleración, es decir, que la actividad continúa con niveles de crecimiento, pero lo hace a un menor ritmo de lo habitual. Si veníamos creciendo al 3% anual en términos trimestrales, empezamos a crecer al 2,8, 2,5, 2, naturalmente nos estamos desacelerando. Hay que hacer sí la salvedad de que luego de crecer de forma muy fuerte por factores excepcionales o porque habíamos caído por la pandemia, es natural que el crecimiento vuelva a converger a, por lo menos, el crecimiento tendencial de la economía, que es que hablamos, entre 2 y 2,5%. Sí tenemos el recuerdo de, sobre todo 2015-2019, en donde con el fin del boom de los commodities, la economía prácticamente que se planchó, inicialmente se desaceleró, pero después pasó a crecer a un ritmo muy chato, ¿no? Muy estancado. Acá siempre está la subjetividad de qué es y qué no es. Técnicamente es prácticamente que no crecer, o sea, de hecho estar estancado. Se supone que
la desaceleración termina o en un estancamiento o en un rebote o en una recesión, que es lo que llamamos cuando durante 2 trimestres seguidos caemos respecto al trimestre anterior. Presentó Banco de Seguros del Estado. En Uruguay nadie te da más seguridad.